Esta no es cualquier historia. Esta es una historia de redención, una historia de resurgimiento. En la vida muchas veces nos caemos, nos volvemos a levantar, pero cada intento puede que las caídas sean más profundas y dolorosas. Pero un día habremos de levantarnos para nunca más volvernos a caer. Quizás esta es la historia más cercana a ello, porque hubo una vez un hombre destinado a dominar la NBA, alguien que desde el día 1 nos entregó magia, nos entregó sueños y nos entregó mucha esperanza, alguien que si te detenías a verlo unos segundos, solo podías imaginar un potencial infinito. Lamentablemente la vida tenía otros planes para él, quizás injustamente, o quizás todo esto tuvo un propósito. Eso es lo que veremos el día de hoy, porque es la gran historia de Derrick Rose, también conocido como la rosa que creció del concreto. Una historia de redención y de resurgimiento. La infancia de Derrick Rose no es algo tan sencillo de contar. Nacido el 4 de octubre de 1988 en Chicago, Illinois, una ciudad donde ya se hablaba de un ícono de los Chicago Bulls de nombre Michael Jordan. Quizás Rose desde un inicio vio esto y supo que era lo que deseaba ser de adulto, pero para llegar a eso, pasaron muchas cosas difíciles en su vida. Primeramente le tocó enfrentar una zona llena de crimen y vivir en condiciones precarias. Desde un principio desarrolló una gran habilidad para este deporte, aunque quizás uno podría dudar si llegaría a ser un jugador profesional dadas las circunstancias. Rose dedicó su infancia a jugar básquetbol en el Murray Park, pero la gran cantidad de crímenes ocurridos en esa zona provocó que fuera apodado Murder Park, o bueno, Parque del Asesinato. Así de horrible estaba la situación en las calles, pero en casa las cosas no eran mejores. Cuando empecé, era pequeño en el parque, incluso cuando la cancha estaba nevando. Yo cogía una pala y salía a limpiarla. Crecí jugando en Murray Park, y la cosa se puso tan fea que acabaron llamándolo Murder Park. Sabía que estaba jodido de niño, y en la casa donde vivía había como 9 o 10 personas, la mitad drogadas. Tenías que revisar la cama por si había cucarachas, tenías que ir a la escuela con picaduras de cucarachas, como si no me preocupara la tarea. Solo me llegaron a picar 6 cucarachas. Rose tenía a su madre de nombre Brenda y a 2 hermanos. Tenían que vivir al día para poder comer y poder sobrevivir. Rose incluso desde pequeño se dedicó a pequeños trabajos para poder generar ingresos. Si te lo preguntas, Rose no tuvo la fortuna de contar con un padre, siendo una gran ausencia a lo largo de los años. Un apodo constante para Rose fue Pooh. Esto debido a que cuando era más pequeño su abuela consideró que tenía un gran parecido al personaje Winnie Pooh, debido a que era muy pequeño y regordete como un oso. Fue duro crecer en Southside Inglewood, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Por eso estudié como lo hice. Podría haber hecho todo el trabajo, pero en ese momento solo intentábamos sobrevivir, mi madre y yo. Mi trabajo diario consistía en levantarme y buscar la manera de ganarme la vida. No vendiendo drogas ni nada, sino en cosas como jugar a los dados, hacer tiros con salto para ganar unos dólares para mi madre. Hacía tiros con salto por dinero, cualquier cosa para intentar quitarle un peso de encima a mi madre, una vez al mes. Recibía 600 o 700 dólares si acaso, o algunas semanas ella ni siquiera cobraba. Y después de pagar las facturas, tenían 100 dólares para gastar durante 2 semanas. Y tener un hijo, ¿cómo se supone que vas a hacer eso? Con esto ya entendimos que la infancia de Rose fue algo difícil y que los desafíos serían una constante en su vida y su carrera. My name is Derrick Rose. I'm from Simeon Career Academy, and I'm finna take you off the court to my man. Cuando llegó a la adolescencia estaba claro que el básquetbol sería la meta. En sus años de high school, Rose ya había desarrollado una gran habilidad para este deporte. Era rápido, era explosivo, hacía crossovers como el gran Allen Iverson, era peligroso cuando tenía el balón en sus manos. En palabras de sus entrenadores y compañeros, su juego era de equipo completamente. No se enfocaba en las estadísticas ni buscaba reflectores. Él solo quería ganar y hacer mejores a sus compañeros. Su forma de jugar no era egoísta. Él solo buscaba lo mejor para su equipo, pero cuando se lo proponía, le demostraba a todo mundo lo peligroso que él podía ser. The 1 million. Showtime. 6 turnover in the game for... Quizás nacionalmente no estuvo en las mejores listas, pero se estaba ganando el respeto de todo el mundo. Todos querían saber qué tan lejos podría llegar. Eventualmente, fue nombrado McDonald's All-American, y de poco a poco iría demostrando más su potencial. Tuvo grandes actuaciones que dieron a conocer su nombre, y le permitió a su escuela ganar un título de campeonato en su ciudad. Fue así que pronto llegaría a la universidad, quizás la etapa que define la carrera de muchos jugadores. Esa etapa donde se decide si alguien estará en la NBA, o tendrá que dedicarse a otra cosa. Derrick Rose elegiría la Universidad de Memphis.
Quizás no tenía la fama de UCLA o Duke, pero Rose pondría en alto el nombre de este lugar, y lo hizo en grande. Desde el primer año, las cosas con Rose fueron magia pura, sus crossovers se elevaron. Basando todo manejo de balón en la leyenda Allen Iverson, tenía una gran habilidad con los tiros de media distancia, y por supuesto, era explosivo. Podía reventar en segundos a un equipo entero con usar su velocidad, al grado de machacar el aro. Rose era simplemente alguien demasiado peligroso por donde lo quieras ver. Quizás sus promedios no fueron los más espectaculares, pero los entrenadores observaban esto, y estaban más que de acuerdo que ese muchacho tenía un potencial ilimitado. Era algo que pocas veces se había visto en la historia de este deporte. Rose haría historia al liderar a su universidad a un récord inicial de 26 victorias con 0 derrotas, una completa locura, ya que no eran solo los números, era el impacto que él tenía con el equipo. Solo para que lo sepan, inicialmente Rose no era proyectado como la superestrella del equipo. Algunos aficionados estaban seguros que había jugadores de más alto nivel que Derrick Rose en esta plantilla. Sin embargo, algunos de los entrenadores desafiaron a Rose a llevar a la Universidad de Memphis al siguiente nivel, y él lo fue cumpliendo conforme la temporada fue transcurriendo. Fue así que muchos equipos de la NBA pusieron sus ojos sobre ese muchacho tan explosivo. Todos querían tenerlo, pero para ello, habría que esperar un poco. El torneo de la NCAA se acercaba, y Rose se disponía a hacer magia. Con algunas de las mejores actuaciones de su carrera, Memphis logró imponerse ante algunos de los mejores equipos. Fue tanto así que llegó a la final del torneo. Tan solo en su primer año, Derrick Rose llevó al equipo a luchar por el campeonato, enfrentándose a Kansas en la final. Con una actuación de 18 puntos y 8 asistencias, mantuvo a flote al equipo. Lo cierto es que Kansas estaba complicando demasiado el asunto. Sin embargo, con la ventaja en sus manos, a pocos segundos, tuvo una chance de terminar para siempre esto y coronarse campeón. Pero falló. Mario Chalmers, con el balón en sus manos, no perdonó. Solo quiero que sepan que este fue uno de los mejores tiros en la historia del básquetbol universitario. Lamentablemente a Rose le tocó ser la víctima. Cayeron derrotados en el tiempo extra, poniendo fin a la esperanza de un campeonato de la NCAA. Es así como terminó la etapa universitaria de Derrick Rose. Aunque eso no quitó que los equipos morían por tenerlo. Su único año en universidad fue legendario, y fue suficiente para que la NBA estuviese convencida del potencial de este hombre. Como dije, todos los equipos querían tenerlo, pero había uno en especial que sí o sí lo quería, no solo por lo que podía representar para su ciudad, sino porque ellos necesitaban un héroe. Desde la retirada de Michael Jordan en 1998, los Bulls se fueron a la mierda totalmente. En ese primer año, sin ese hombre, se volvieron en un chiste para la NBA. El peor equipo en la liga. Por lo menos tuvieron suerte en el draft y se hicieron con el pick número 1 en 1999, siendo Elton Brand el elegido. Derrick Rose seguía siendo el encargado de llevar todo este proyecto de reconstrucción. Así como fue el hombre que formó esos Bulls que fueron campeones, también fue el sujeto que los destruyó, y lo hizo más por ego y cuestiones personales, más que razones deportivas. Elton Brand fue el rookie del año, compartido, pero fue el rookie del año. Un sujeto con una ofensiva versátil, pero por supuesto que no era el próximo Michael Jordan. Era alguien excelente, pero no alguien con el potencial de Hall of Fame. Los Bulls continuaron reconstruyendo y reconstruyendo. Tuvieron jugadores interesantes, pero siempre se encargaron de cagarla, traspasando jóvenes, traspasando picks. Realmente este proyecto no parecía tener un rumbo. Tan solo habían pasado unos años de lograr el three-peat y ya eran la burla de la NBA. Solo para que sepan, traspasaron a Elton Brand después de su segundo año por un desconocido Tyson Chandler. Nada mal, pero hablamos de un muy joven Tyson Chandler, no el sujeto que llegó a ser el mejor defensor del año. En el draft del 2002 consiguieron a Jay Williams con el pick número 2, solo para que después de su primer año tuviera un accidente fatal que lo alejó por siempre de las canchas. Tras una espantosa temporada del 2003, Derrick Rose fue retirado del cargo. Esto lucía como una bendición. John Paxson tomó el mando de General Manager, ya saben, el sujeto que tuvo un gran papel en estos campeonatos de los 90. Quizás no tenía grandes nombres en esa plantilla, pero para la temporada del 2005, por fin consiguieron un récord positivo. Tras 7 malditos años de intentar, finalmente regresaron a playoffs. Pero esto no salió como querían, todo culpa de Gilbert Arenas.
Pero hey, esto fue un gran avance al fiasco que fueron las temporadas anteriores. Había muchas razones para tener fe. Jugadores interesantes como Luol Deng, Ben Gordon y Kirk Henrik componían este brillante roster lleno de talento. Lamentablemente, esto no ascendió a más. Quizás lo más lejos que llegaron fue en el 2007 cuando finalmente avanzaron a las semifinales de conferencia e incluso le dieron batalla a los poderosos Pistons. Era notable que faltaba algo más para que este roster pudiese aspirar a algo grande. Lamentablemente, tras esa temporada del 2007, el equipo empeoró. No hubo cambios realmente, pero los equipos a su alrededor sí progresaban mientras que los Bulls nomás se estancaban. Pero en el draft de ese año, la suerte tocó a la puerta de los Bulls. Con una probabilidad de 1.7%, los Bulls ganaron el pick número 1 del draft. 2008 NBA draft will be made by the Chicago Bulls. Chicago Bulls haven't filled their... Algo inimaginable para la ciudad de Chicago, arreglado para los más conspiranoicos y un sueño para los fans de un equipo que llevaba una década esperando por tener un nuevo héroe en la ciudad. Es así como Derrick Rose era el prospecto perfecto, atlético, un estilo de juego revolucionario para la época. Nacida en la ciudad de Chicago, tenía el espíritu del equipo en sus venas. Todo parecía perfecto para hacerse con este muchacho. Como dije, los Bulls en esa temporada del 2008 fueron un asco, y hacerse con el pick número 1 era algo que podría darle la vuelta a la situación. Es así como llegó el gran día. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Memphis. Los Bulls en sí no hicieron grandes cambios en el roster, se agregaron algunos jugadores de rol, pero confiaron más en los jugadores con los que ya contaban, así como tendrían un nuevo entrenador, Vinny Del Negro. Esto prometía ser el retorno de los Chicago Bulls a las grandes ligas, era la oportunidad que ellos estaban esperando. Rose era parte de la ciudad que lo vio nacer. En estos momentos los sueños de Rose eran una realidad. Después de una infancia difícil, llena de peligros, llena de carencias, estaba entrando a las grandes ligas. Rose solo podía mirar hacia atrás y decir que lo había logrado. Oh my God. 84 Tech. 84. Parker, and then he threw it nicely to Derrick. Behind his back, and he had Rose. Shit! Rose, oh, what a move, and that'll be... Rose llegó a la NBA con las expectativas más altas. Todo el mundo estaba ansioso por conocer el potencial de este muchacho y desde su primer juego lo demostró. Quizás no fueron los números más espectaculares, pero de poco a poco fue dejándole un mensaje a la NBA. El mensaje era que él estaba allí, estaba listo para desafiar a los más grandes. Rose, aunque tenía los reflectores, no era la estrella del equipo, pero creo que ganar el Rookie del Año elevó aún más todas las expectativas. Nadie lo sabía, pero estaban por presenciar algo inolvidable. Los Bulls clasificaron a playoffs contra todo pronóstico y tendrían que enfrentarse a los vigentes campeones, los Boston Celtics. Quizás habían perdido a Kevin Garnett a lo largo de la temporada, pero aún así eran demasiado peligrosos. Es más, seguían siendo aspirantes al título. No creo que un equipo liderado por un rookie pueda hacer mucho, pero cuando llegó ese juego 1, Rose le cayó la boca a todos. Rose atacó y atacó, casi como si ya hubiera estado aquí antes. Los campeones no encontraban cómo frenarlo, uno de los mejores debuts en playoffs de toda la historia. Los Bulls robaron el juego 1, lamentablemente, no llegaron más allá de eso en playoffs. La serie fue demasiado cerrada, fue emocionante de principio a fin. Los Bulls, para ser un equipo sin mucha experiencia, llevaron al límite a los campeones de la NBA. Rose siguió jugando bien en esta serie, aunque limitado por la defensa de sus oponentes. Sin embargo, con esta actuación era lógico creer que lo único que vendrían eran tiempos de gloria. La temporada del 2010 elevó aún más el nombre de Derrick Rose. Muchos comenzaron a hablar del base de los Chicago Bulls. Los promedios de Rose se elevaron. No eran los más espectaculares, pero es que era la manera de anotar, era la manera de jugar. Estaba claro que su fama iba incrementando. Siendo un elegido All-Star de la NBA por primera vez en su carrera. Sin embargo, las cosas con el equipo estaban pegando a mediocres. El récord fue el mismo que la temporada pasada, aunque clasificaron a playoffs. Fue como los últimos del este, enfrentándose a los Cleveland Cavaliers del MVP, LeBron James. No hay mucho que detallar,
Rose lo hizo excelente, demostró mucha madurez, pero era claro que los Bulls no podían hacer mucho. Fueron eliminados en 5 juegos, y Joakim Noah desde aquí odió a LeBron James. Cabe mencionar que Noah con el pasar del tiempo se volvería casi un hermano para Rose. Los Bulls eran conscientes de que tenían mucho potencial en sus manos, así que tomaron una decisión que cambió el rumbo del equipo, despidiendo a Vinny del Negro y contratando a Tom Thibodeau, quien era asistente de los Celtics, responsable de construir el esquema defensivo de ese equipo. Los Bulls también agregaron piezas a este roster. Durante esta agencia libre se habló mucho de la oportunidad de que LeBron James y Dwayne Wade se unieran al equipo. De hecho, eran uno de los favoritos para quedárselos, pero como sabemos, ellos se quedaron con Miami Heat. Los Bulls respondieron a la tormenta de Miami Heat firmando a Carlos Boozer. No es LeBron James, pero era un All-Star y tenía una buena reputación. Agregaron jugadores interesantes a este equipo y le dieron la profundidad que necesitaban. Thibodeau estaba enfocado en hacer a Rose el eje central del equipo, quien durante el verano entrenó más que nunca, agregando más armas a su ya poderosa ofensiva. Volviéndose más físico, Rose estaba listo para el desafío. Incluso, durante este lapso de tiempo, Adidas le ofreció un jugoso contrato para usar sus zapatillas. El hype era real. Para ese momento los bases eran lentos y con un juego ordenado y centrado en pases. Ver a un base machacar el aro y correr a alta velocidad era algo poco común, pero Rose estaba listo para ello. La temporada del 2011 daba inicio. La temporada inició excelente para Rose, pero hubo un momento donde todo cambió. Una conferencia de prensa que marcó para siempre el destino de Derrick Rose. Why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Why can't I do that? Fue entonces que esto dio un giro inesperado, porque él se tomó en serio estas declaraciones, su nivel se elevó. Quizás no era el líder en puntos, pero su impacto en el equipo era más que notable. Sin él en cancha, los Bulls se caían a pedazos. Así de fácil fue darnos cuenta que Rose era el jugador con más impacto del momento. En esta temporada, su mayor rival por el MVP fue nada más y nada menos que LeBron James. Sin embargo, él tenía 2 grandes jugadores en el proceso, y aunque sus números eran espectaculares, el hecho que Rose haya guiado a los Bulls a su mejor récord en más de 10 años fue un mérito innegable. Derrick Rose fue el MVP más joven de toda la historia, algo que absolutamente nadie había conseguido hasta ese momento. Rose estaba posicionado como el mejor jugador de la NBA, al menos para los votantes. NBA 2010-11 MVP trophy. Muchos esperábamos un final feliz en esta parte y pudo ser así, de no ser por estos sujetos de por acá. Los Bulls en playoffs se lucieron, y Rose en todo este proceso lo hizo espectacular. No bromeo que sus jugadas lucían de otro planeta en estos precisos momentos, pero el problema es cuando llegaron a finales de conferencia, la primera vez desde 1998, su rival, Miami Heat. No hay mucho que detallar, aunque los Bulls llegaron a robar un juego, Miami era un rival extremadamente superior y más experimentado. Los últimos minutos del juego 5 expusieron que quizás Rose aún no estaba preparado para las grandes ligas. LeBron James hizo una excelente defensa sobre Derrick Rose, provocando que el equipo fuera perdiendo la ventaja a falta de unos minutos, poniendo fin a lo que fue una temporada brillante. Esto no fue tan malo. Los Bulls lucían más competitivos que nunca y había razones para celebrar. Los Bulls le darían un buen contrato y una extensión millonaria a Rose. Básicamente se volvería un Chicago Bull por un buen rato. Adidas aumentó sus campañas con él y se estaba volviendo la cara de esta marca, al menos en el básquetbol. Para la siguiente temporada los Bulls no hicieron grandes cambios, buscaron trabajar con lo que ya contaban. Lo que más podemos destacar fue un sujeto elegido con el pick número 30, de nombre Jimmy Butler. De allí en fuera solo buscaron mejorar para la siguiente temporada. El problema es que había algo extraño en Rose. Desde aquí ya había unos cuantos problemas de lesiones y se estuvo perdiendo algunos partidos. Quizás no era algo de qué preocuparse, pero sí a tomar en cuenta. Eso no impidió que nos regalara maravillas como estas. O como esta.
This is over. The fadeaway. Let me step back and kiss myself. Oh my gosh, it's over. Solo miren lo ardido que quedó este narrador. Eso no impidió que fuera elegido All-Star de la NBA. Solo miren su presentación con sus compañeros del este. At guard, making his third appearance as an All-Star for the Chicago Bulls, Derrick Rose. Los Bulls terminaron con el mejor récord de su conferencia y estaban más dispuestos que nunca a volver a finales de conferencia y esta vez derrotar a Miami Heat. Quizás la experiencia pasada les regresó el hambre de gloria y ahora sí saldrían ganadores. Su primer oponente fueron los Philadelphia 76ers. No debería complicarse, a duras penas pueden con ellos mismos. Rose nos dio un juego digno de una superestrella, liderando a su equipo en cada rubro posible. Es que nomás este sujeto era imparable. Los Bulls ya van ganando por mucho, pero Thibodeau decide dejar a Rose para finalizar el juego. Está dispuesto a hacer una jugada más para condenar esto, pero... You bypassed the harder team in Miami Heat. Rose came down bad on his left foot. See him holding onto his knee and down. Solo silencio queda tras esto. Silencio y un montón de desolación. Rose se ha roto el ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más fatales en el deporte. En su punto más alto, siendo joven, tiene que ser ayudado para salir de la cancha. Pocos comprenden lo que acaba de suceder, pero la carrera de Derrick Rose no volverá a ser la misma a partir de este momento. Los Bulls ganan el juego, pero los Sixers no desperdician la oportunidad y le dan la vuelta a la serie, ganando en 5 partidos. Rose no se rendiría, no permitiría que así de fácil se acabaran las cosas. Él se enfocó solamente en trabajar y resurgir. Él solamente quería volver y demostrar que era posible resurgir de una de las lesiones más devastadoras. Fue así que dio inicio a la campaña The Return, que documentaba el progreso de Rose y su recuperación. Mientras tanto, los Bulls no lo hicieron mal. Jugadores como Deng, Butler y Noah dieron un paso adelante y mantuvieron a flote a los Bulls. Incluso ganaron la primera ronda de playoffs gracias a un increíble Nate Robinson, que vaya que le destruyó sus ilusiones a los Brooklyn Nets. Incluso en semifinales llegaron a robarle un juego a Miami Heat y su defensa le provocó muchos problemas al MVP LeBron James. La temporada del 2014 prometía ser el retorno del MVP más joven de la historia, y tomando en cuenta los avances que hicieron los Bulls en su ausencia, había muchas razones para creer en un campeonato. Rose pronto volvió a las canchas y todo el mundo lo celebró. Rose se mantuvo optimista en su regreso. Llegó a decir que su salto vertical había aumentado y que se sentía mejor que nunca. Lo cierto es que en esos juegos de la temporada 2014 demostró inconsistencia. Era entendible si tomamos en cuenta el tiempo que estuvo ausente. Sin embargo, la magia pronto se terminó. Se había perdido un año entero. Tan solo pasaron unos cuantos juegos y tendría que perderse toda la temporada de nuevo. Rose no se rindió. Muchas veces demostró emociones al público, nos hacía saber cuánto amaba este deporte y cuánta gente lo admiraba y deseaba verlo en acción. No tuvo que pasar tanto tiempo. Tuvo el chance de participar con el Team USA en el Mundial de Básquetbol de 2014 y no lo hizo nada mal. De hecho ya había sido campeón con ellos en el 2010, hasta parecía que jamás se hubiese lesionado. Junto con ellos fue campeón del mundo y estaba entusiasmado por el próximo desafío en la NBA. No había razones para dudarlo.
La temporada del 2015 debía ser el regreso de Derrick Rose. Para ese momento Jimmy Butler, su pick del 2011, había progresado demasiado y pintaba que podría ser All-Star. Joakim Noah en la temporada 2014 fue candidato a MVP e incluso fue el mejor defensor. Agreguemos al gran Pau Gasol, que seguía dando de qué hablar. El equipo seguía manteniendo profundidad, veteranos y sangre joven. Así como Tom Thibodeau mantuvo un sistema centrado en Rose. El regreso que todos queríamos había llegado. Mucha gente pasa por alto esta temporada de Derrick Rose, pero la verdad no lo hizo nada mal. Por lo menos se mantuvo sano mucho más tiempo. El detalle es que de nuevo atacaron las malditas lesiones. Los Bulls lograron un buen récord, estaban listos para pelear por un campeonato, y ante los Milwaukee Bucks, Rose jugó como si jamás hubiese ido. Tuvo grandes momentos a lo largo de esta serie y demostró que esto no había terminado para él, que el MVP podía volver a las canchas. Los Bulls eliminaron a los Bucks en 6 partidos y ahora tenían de frente a los Cleveland Cavaliers, quienes contaban con el regreso de LeBron James. Rose, con tantas ganas de vengarse de LeBron, atacó con fuerza desde el juego 1. Cuando llegamos al juego 3, tuvimos destellos de un MVP. Tuvimos la viva imagen de alguien que no se había dado por vencido, alguien que luchaba día a día por ser el héroe de la ciudad de Chicago. El juego 3 fue una batalla constante por tener el control, pero Rose en cada instante golpeaba a los Cavaliers. Esos segundos finales fueron algo que definieron el legado de Derrick Rose. Lamentablemente los Bulls hasta aquí llegaron. Pau Gasol quedó fuera por una lesión. Técnicamente, entre Butler y Rose trataron de levantar esto, pero fue imposible ante un rival como LeBron James. Los Bulls cayeron en 6 juegos. James for the win. It's gone. LeBron James at the buzzer stuns the Chicago Bulls. Tras esto, despedirían a Tom Thibodeau, que más que un entrenador, era un gran amigo para Rose, alguien que lo entendía. Fue así que contrataron a Fred Hoiberg como sustituto, y todo se cayó a pedazos aquí. Con Fred Hoiberg, el sistema dejó de centrarse en Rose y se enfocó totalmente en Jimmy Butler. Lamentablemente, Hoiberg apenas entendía cómo manejar un equipo, por lo cual, aunque la plantilla era profunda, no había una dirección clara. Eso no impidió que Butler y Gasol fueran All-Stars. No sabemos qué sucedía en el locker room, pero la relación entre Rose y Butler no era precisamente buena. Se reportaba que Butler se disgustaba con Rose debido a que no consideraba que se esforzara en defensa o en mejorar otros aspectos. Aunque sí hubo uno que otro problema de lesiones, Rose se mantuvo sano gran parte de la temporada y se mantuvo a muy buen nivel. El problema es que quizás su momento ya había pasado. De poco a poco la NBA daba inicio a la era de los triples y de poco a poco abandonaban a los bases puros. Los bases con media distancia, con crossovers, con explosividad. Si uno quería mantenerse estable en la NBA, era necesario tener un tiro de 3 decente, algo en lo que Rose fallaba demasiado, y que quizás nunca imaginó que tendría tal importancia en esta liga. El equipo no respondió, y Fred Hoiberg fue un asco como entrenador. Fue así que decidieron reconstruir, centrarse solo en Butler y construir en torno suyo. Pero tenía que haber un precio. Ese precio fue Rose. El hombre que alguna vez fue la cara de los Chicago Bulls fue víctima de este sacrificio, y de la forma más dolorosa posible. You lied. You serious? Ahora, Rose llegaba a los New York Knicks. A pesar de todo, él sentía confianza en lo que sería esta nueva temporada y esta nueva etapa. Se uniría a Kristaps Porzingis y a Carmelo Anthony. Era el intento de construir algo nuevo en esta ciudad y algo nuevo en la carrera de Rose. Poca gente lo recuerda, pero aquí Rose se lució por completo. Quizás no fue una temporada de All-Star, pero su nivel fue cercano al de uno. Rose lucía con una energía nueva, un estilo distinto.
Cuando llegó el momento de enfrentarse a los Bulls, él respondió en grande. Los Knicks, sin embargo, eran un asco. Más allá de Carmelo Anthony y Porzingis, no había nada que este equipo pudiese ofrecer. Joakim Noah incluso estaba ahí, lesionado, pero estaba. Noah siempre fue la persona más leal a Rose, nunca lo abandonó, ni dejó de apoyarlo sin importar cuántas cosas malas estaban ocurriendo en su carrera. Rose demostró un nivel brutal en esta temporada. El problema es que la maldición no terminaba nunca. Terminando la temporada regular, fue descartado por una lesión en su rodilla, la misma de siempre. Sería sometido a cirugía, y los Knicks perdieron la confianza en él. Decidieron no renovarlo y dejarlo a su suerte. Su contrato con los Bulls había terminado. Pocos equipos confiaban en que volvería, pero hubo uno que le dio una oportunidad. Los Cavaliers habían perdido a Kyrie Irving, consiguieron a Isaiah Thomas, que venía de una temporada de calibre MVP. Sin embargo, él estaría fuera al inicio. Esto era la oportunidad perfecta para Rose, quien firmó un año con los Cavaliers por el mínimo de veterano. Duele ver que algunos años atrás estaba firmando un contrato máximo y ahora firmaba por el mínimo de veterano. Así es, alguien de 29 años era considerado ya un veterano, pero jugar al lado de LeBron James era una buena motivación. Eso sumemos que la plantilla lucía muy bien. En el debut de Rose en los Cavs no lo hizo nada mal. El problema es que ese equipo realmente era un caos. Poca química, mala defensa, inconsistencia, nomás no funcionaba. Rose, sin embargo, demostró un gran nivel al inicio. Hubo juegos donde realmente nos estaba ilusionando a todos, y sus números lucían bien. Pero esa maldición no terminaba, no tenía fin. Tantos años luchando, tantos años de esfuerzo, todo reducido a lesiones y más lesiones. Creo que cualquiera se sentiría frustrado. Nuevamente salía la noticia de que Rose se había lesionado, una constante ya en esta carrera. Él se sintió más enojado, más desolado, tanto que en algún momento de esta temporada, 2018, consideró retirarse. Alguien que apenas iba por 30 años ya estaba poniendo en la mesa el retiro. La gente le pidió que no sucediera, y él siguió a su corazón. Rose lo intentó, pero los Cavs le perdieron la confianza. Cuando volvió de su lesión, su puesto ya era ocupado por José Calderón y luego por Isaiah Thomas, pero el equipo seguía apestando, simplemente eran un caos. Fue así que gran parte de la plantilla fue traspasada, entre ellos Rose. Fue enviado a Utah Jazz, pero no llegó a jugar. Sería cortado por el equipo. Tomando en cuenta que los playoffs estaban cerca, era imposible que alguien lo firmara. Tom Thibodeau, entrenador de los Minnesota Timberwolves, viejo amigo de Rose, fue quien más influenció en que lo firmaran. Los Wolves fueron precavidos. De hecho, le dieron un contrato de 10 días. Cuando lo cumplió, lo renovaron. Si bien no era el MVP del 2011, sí demostró un nivel muy decente. Rose quería probar que esto aún no se terminaba. Él amaba este deporte, sea como sea. Sin importar cuánto se cayera, él amaba el básquetbol. Lo mejor llegó en playoffs. Los Wolves no tenían ni un chance contra los Houston Rockets, pero por lo menos se disponían a intentarlo. Lo que sorprendió a muchos es que Rose de verdad estaba entusiasmado por estar aquí. Los Wolves perdieron esta serie en 5 juegos, pero lo que sí sorprende es la manera en que Rose jugó, ya que con menos minutos de juego tuvo promedios similares que sus compañeros titulares. Incluso fue mucho más eficiente que ellos, tuvo sus grandes momentos y le dio problemas a los Rockets. Los Minnesota Timberwolves estaban convencidos de esto y lo renovaron para la siguiente temporada. La pregunta era, ¿Rose estaba de regreso? Derrick Rose at the off guard. He had been with Thibodeau in Chicago and then joined Minnesota last year coming over from New York. Flipping it up and in over Draymond Green. La temporada del 2019 marcaba una lucha más por regresar a las grandes ligas, pero los Minnesota Timberwolves simplemente eran mediocres. Lo cierto es que desde el inicio se notaba algo en Rose, una energía distinta, algo diferente, más entusiasmo. Muy pocos notaban que Rose estaba jugando a un mejor nivel que antes.
que estaba poniendo muy buenos números. Pocos se daban cuenta de ello. La mayoría eran incrédulos, pensaban que era cuestión de tiempo para que se lesionara, pero ese 31 de octubre, ese Halloween, cambió la historia. Este hombre desde el minuto 1 dio un mensaje, quería que el mundo escuchara su nombre, Derrick Rose. Cuando llegábamos a la mitad del juego, alguno creería que sería un buen partido de 30 puntos. Nada mal para alguien que llevaba años luchando con lesiones, pero él no se detuvo ni un solo minuto. Cuando menos se dio cuenta, todos estaban hablando de lo que estaba haciendo. Rose, ni cuando fue MVP, anotó 50 puntos. Ahora, tras años de lesiones, tras plantearse la retirada, lo logró. Y era inevitable sentirse emocionado. Rose siguió teniendo muy buenos juegos en esta temporada, hasta querían ponerlo en el All-Star Game. Es cierto, hubo lesiones, pero eso fue lo de menos. Rose había cambiado mucho su estilo de juego, había dejado atrás la explosividad, la velocidad, los dunks. Ahora él quería jugar de una forma más inteligente, más calmada. Quizás no era una superestrella, pero estaba de regreso. Lamentablemente Minnesota no lo contemplaba en sus planes a futuro, ellos iban por otro camino. Rose ahora partió a los Detroit Pistons. 2 seconds, Rose off balance, it doesn't matter because he drilled it. Derrick Rose deserves to be an all-star. He certainly is tonight. Happy to be here. Nadie recuerda mucho esta temporada porque ese equipo en general apestaba, pero fue bueno ver a un Rose más confiado que antes. Se mantuvo sano casi toda la temporada, incluso estuvo en la lucha por el sexto hombre del año. Irónicamente era el líder en puntos del equipo teniendo menos minutos que varios compañeros. Lo triste es que esos Pistons estaban lejos de ser competitivos. Por esa razón esos buenos juegos de Rose no fueron tan reconocidos, aunque no para sus fans más leales, quienes nunca lo abandonaron ni dejaron solo, ni siquiera en los peores momentos. Rose ya tenía 31 años de edad, pero estaba más vivo que nunca. Quizás no iba por un campeonato, pero él quería jugar. Solamente quería sentir una vez más el balón. Solo quería sentir ese amor por el deporte. Un nuevo desafío pronto apareció. La temporada del 2021. Tom Thibodeau se apareció otra vez e hizo el llamado. Los New York Knicks de nuevo se aparecieron en la vida de Rose y necesitaban a alguien experimentado que los guiara. Ese era nuestro héroe. Los Knicks por primera vez en años eran competitivos y agregar a Rose fue un tremendo acierto. Él puso la experiencia y veteranía que ese equipo joven necesitaba. Era una pieza importante. Para ese momento Rose ya había mejorado sus triples. Su forma de jugar se centraba más en flotadoras y atacar el aro de forma más inteligente. Cuando le hablaban de ser un jugador vintage, él se molestaba, porque para él simplemente ya era un jugador distinto. Los Knicks daban de qué hablar tras muchos años, y Rose era parte de toda esta fórmula. Por primera vez en 8 años regresaban a playoffs. Hasta que los fans de los Knicks, ya saben, actuaron como fans de los Knicks. Y despertaron a un sujeto de nombre Trae Young. Pocos se acuerdan, pero Rose fue el mejor jugador de los Knicks a lo largo de esta serie. Fue líder en asistencias, en puntos, fue el más eficiente del equipo, y eso que salía desde la banca. Jamás imaginamos ver a Rose carreando un equipo tras muchos años de lesiones. Gets the switch, Collins on him. Bogdanovich helps Rose, recovers and scores. A little push shot with one hand is good for... Pero así era. Los Hawks dominaron cuando se supone debían perder. Todos apestaron en los Knicks, menos Rose. Creo que eso daba a entender que si tenía la oportunidad fácil podía ser un All-Star. Pero no había necesidad de tomar riesgos. Rose tenía planes diferentes. Quizás ya no había necesidad de demostrar algo más. Lo que tenía que hacer, ya lo había hecho.
Bullock brings it out. Why not Derrick Rose? He's been the only guy that scored consistently. La temporada del 2022 fue desastrosa para los Knicks. Inconsistencia, lesiones, un roster sin profundidad, demasiados jugadores que iban y venían. Fueron un equipo muy mediocre, y muchos llegaron a pensar que la temporada anterior solo fue una ilusión. Rose fue decente, pero fue víctima de lesiones nuevamente, aunque en realidad su papel ya estaba más centrado a un mentor para sus compañeros jóvenes. Lo cierto es que cuando pisaba la cancha, había demasiada alegría, porque si algo es cierto, es que nadie podía odiar a este hombre. Por allá del 2015 surgieron acusaciones. Rose fue acusado de abusar y golpear a una mujer. Realmente esto no pasó más, y no hubo pruebas concretas. Lo cierto es que eso lastró un poco su imagen como jugador, sea cierto o no. Rose también tuvo mucho apoyo en este lapso de tiempo. Nunca se ganó el odio de la gente. Cuando tuvo su juego de 50 puntos, la reportera Rachel Nichols, en lugar de felicitarlo, sacó a relucir el tema de las acusaciones, como si una cosa tuviera relación con la otra. There is also the absolute fact that 2 years ago, Rose was accused of participating in a gang rape. A civil trial found him not liable. ¿Quién diría que ella luego quedó vetada por racismo? Ironías de la vida. Rose era alguien amado por todos. Por ello, para la temporada del 2023, todos ansiaban verlo. Pero Thibodeau tenía planes distintos. Para él, si bien podía darle muchos minutos, su rol era ser el del veterano del equipo, aquella fuerza en el locker room que inspira y guía a sus compañeros. Pero como dije antes, cuando él pisaba la cancha, había demasiada alegría. Los Knicks añadieron jugadores interesantes al roster y se volvieron más peligrosos, por lo cual volvieron a los playoffs. Rose apenas si llegó a jugar, pero el público moría por verlo. Rose no era un All-Star, pero era amado por todos. ¿Sabes que algo hiciste bien en tu vida cuando a pesar de todo eres alguien querido? Eso era lo que sucedía con Derrick Rose. Tras ser eliminados en semifinales, optaron por otros jugadores. Rose quedó fuera, pero pronto se aparecieron los Memphis Grizzlies, quienes buscaron a Rose no tanto por darle minutos o porque fuera a ser el jugador franquicia. Más que nada necesitaban un mentor para Ja Morant, quien se estaba metiendo en problemas y no le vendría mal la guía de un veterano. Los Grizzlies lamentablemente apestaron en esa temporada, debido a que Morant, aparte de estar suspendido, se lesionó. Por su parte, Rose no pudo hacer mucho por el equipo, y también sufrió de lesiones a lo largo de esta temporada, pero cuando aparecía en cancha, no faltaban los aplausos del público. Los Grizzlies decidieron no continuar con Rose, buscaron renovar la plantilla. Él quizás pudo haber estado una temporada más en la NBA, pero el 26 de septiembre del 2024, Rose dio un anuncio que cambió todo. Con 35 años de edad, le decía adiós a la NBA, una decisión que no era nada fácil, pero cuando miraba hacia atrás, se daba cuenta que todo lo que tenía que vivir en la NBA, lo vivió. Nunca fue un campeón de la NBA, no pudo conquistar otro MVP, pero se ganó el respeto de miles de personas, se ganó el amor de una multitud, y no cambió el hecho que todos ansiaban verlo jugar por aunque sea unos minutos. Alguien que inició en el punto más alto de su carrera, tan joven, ya había alcanzado eso que algunas leyendas no lograron, pero el destino le arrebató sus sueños. Sin embargo, Rose nunca se rindió, nunca dejó de luchar, se caía, pero siempre eligió levantarse. Rose rara vez convivió con su padre, pero él decidió cambiarlo todo, y se volvió un gran padre para sus hijos. Quizás esa fue la mayor victoria que llegó a tener en su vida. No estuvo en el dinero, en el reconocimiento o en los logros. Fue que logró salir de un infierno y logró sacar adelante a toda su familia. Logró ser el padre que no pudo tener. Todo mientras en la NBA batallaba por volver a la cima. Rose estuvo en la NBA para darnos un mensaje. El mensaje de jamás rendirnos. El mensaje de seguir adelante sin importar lo que suceda. El mensaje de intentarlo sin importar que el mundo ya no crea.
Pasó un tiempo y los Chicago Bulls hicieron un anuncio. Ellos retirarían el número 1 de Derrick Rose, algo que emocionó a Rose cuando lo supo. Wow. So that's what... Los más casuales creen que no es un jugador tan exitoso para llevarse tal mérito, pero quienes estuvieron allí saben todo lo que luchó alguna vez para salir adelante, saben cuánto tiempo batalló por mantenerse en la liga, cuánto sacrificio, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Rose no ganó esto por ser el más exitoso en la NBA, lo ganó por lo que representaba para toda una ciudad, porque por lo menos unos años le dio esperanza a los Chicago Bulls, les hizo creer que los sueños se hacían realidad. Sin importar qué sucedió después, Rose es una leyenda, y cuando miró ese número elevarse al lado de los más grandes de este equipo, era un hecho. Su legado estaba inmortalizado aquí. Gracias, mi primer amor. Creíste en mí a pesar de las subidas y bajadas. Fuiste mi constante cuando todo lo demás parecía incierto. Me enseñaste lo que significaba realmente amar. Convertiste la pista en mi santuario, un lugar en el que podía expresarme libremente. Hiciste que cada vez que madrugaba o me quedaba hasta tarde, valiese la pena cada gota de sudor. Me recordaste que podía confiar en ti. En cada momento de duda, me mostrabas de lo que era capaz. Me llevaste a nuevos lugares que un niño de Chicago nunca se hubiese imaginado. Me enseñaste que cada derrota era una lección y que cada victoria era una razón para estar agradecido. Me ofreciste sabiduría, no solo sobre el baloncesto, sobre la vida, la disciplina, el trabajo duro, la perseverancia. Me enseñaste a poner pasión en algo, poner mi corazón en cada dribbling, cada tiro, cada jugada. Estuviste a mi lado incluso cuando el mundo parecía estar en mi contra, de forma incondicional, esperando a que yo regresara. Me hiciste el regalo de nuestro tiempo juntos, algo que te agradeceré el resto de mis días. Me dijiste que estaba bien decirnos adiós, recordando que siempre serás parte de mí. No importa lo que la vida me depare, por siempre tuyo, Derrick Rose.